Muchísimas gracias, María Eugenia, por esta cariñosa presentación. Somos compañeras y se nota. Quería agradecer sobre todo a la organización de esta jornada, que me hayan invitado a participar, al público asistente, a los colegas que han venido de fuera, a los estudiantes, que estoy viendo a bastantes conocidos por acá. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, lo primero que, como han podido ver por la presentación, yo me siento un poco como pez fuera del agua en estas jornadas. Antes mi colega Adelaida decía que me perdonen los juristas. Yo tengo que pedir perdón a los juristas, a los especialistas en historia política e institucional, porque yo vengo de otro ámbito. Pero a la hora, un poco como también como departamento, ¿no?, de plantearnos una intervención en estas jornadas, me pareció interesante tratar de dar una perspectiva diferente. En este caso me gustaría que se situaran al otro lado del océano, ¿no?, de cómo, dentro de la medida de lo posible, en estos breves momentos, ¿no?, percibieron estas sociedades indígenas, que es el tema al que yo dedico mis investigaciones, ¿no?, la fundación, ¿no?, que hoy celebramos de este Real Consejo de Indias, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, ¿no?, ahí tenéis a Montezuma, ¿no? Mi objetivo es simplemente eso, ¿no?, realizar una aproximación. Evidentemente, aunque no trabajemos historia institucional, todos los que trabajamos historia de América nos topamos constantemente. Es imposible no toparse con el Consejo de Indias en cualquier documento, ¿no?, sobre todo, bueno, salvo que trabajemos en archivos locales con protocolos, ¿no? Si vamos al Archivo General de Indias, ahí está la documentación, ¿no? Entonces, es verdad que incluso tenemos que reconocer a veces, ¿no? Yo hoy estoy encantada de estar aquí aprendiendo muchísimo, porque nos ayuda a contextualizar mucho mejor la documentación que trabajamos, aunque nosotros estemos buscando otra información dentro de esa documentación, ¿no? Y, evidentemente, como decía, el Consejo de Indias afecta a la población indígena en todas sus vertientes, ¿no? Yo hoy, en concreto, me quiero centrar en el tema de la justicia, porque me parece quizá donde se puede ver de forma más evidente, porque si nos vamos al tema legislativo no sería inabarcable e inacabable, porque evidentemente cualquier legislación emitida para las Indias, hable o no de los indígenas, acaba teniendo repercusiones en la población indígena, porque habla de economía, habla de sociedad, habla de títulos, cargos políticos, ¿no? Y todo eso repercute en los que fueron, pues, como digo ahí, la mayor parte de los súbditos de la monarquía durante todo el periodo colonial, ¿no? Evidentemente es un tema extenso, por eso he puesto aproximarnos simplemente, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un continente enorme y de sociedades muy diversas, que evidentemente percibieron al Consejo de Indias, algunas de una forma más cercana, sobre todo los dos grandes centros, ¿no?, de lo que habían sido la nobleza, ¿no?, del área mesoamericana y de la zona andina, y en otras regiones, pues, de una forma bastante más alejada. Pero, evidentemente, no solo hay que atender a su diversidad cultural y política, lingüística, de organización política de época prehispánica, sino que también tenemos que entender, ¿no?, que estamos hoy situándonos en una fecha concreta, 1524, y que no es igual la realidad de todas las sociedades indígenas en ese momento. Evidentemente, en 1524, ¿qué está pasando en el continente, ¿no? Hemos estado aquí viendo, ¿no?, en estas dos interesantes ponencias y en la conferencia magistral, el proceso, ¿no?, por el que se plantea, ¿no?, esta jurisdicción de un nuevo territorio tan extenso, complejo, ¿no?, que es todo un desafío, pero ni siquiera en 1524 tenemos todo el territorio que luego conformarán las dos grandes, sobre todo los dos grandes virreinatos, ¿no? En 1524, pues hay que tener en cuenta que una gran parte de la población indígena ha vivido ya un impacto brutal, sobre todo en la zona antillana, con un gran descenso demográfico, una desarticulación de sus formas de vida, la llegada de epidemias que han diezmado a la población, las guerras de conquista, la esclavización de los indígenas llamados caribes, la práctica desaparición de la población en las Lucayas, ¿no?, por este motivo, etcétera, ¿no? Sin embargo, la fecha 1524 es muy cercana y no es casual, ¿no?, a esa toma de Tenochtitlan por Hernán Cortés, ¿no?, un nuevo y inmenso territorio, ¿no?, el de la Triple Alianza Mexica, ¿no?, ha quedado incorporado a la corona, ¿no? Y debemos suponer, ¿no?, que esos, bueno,
Enseguida comenzaron los nobles indígenas, ¿no? Como el otro día nos contaba María Castañeda precisamente en esta misma sala en las jornadas de jóvenes americanistas, ¿no? Enseguida comenzaron a solicitar cosas al rey, ¿no? A tratar de viajar a la corte, pero debemos suponer que en 1524 todavía el impacto, ¿no? De esa toma de Tenochtitlan, las propias epidemias de viruela que había asolado la ciudad y, por supuesto, una gran parte del territorio que todavía no estaba de facto incorporado, ¿no? Y donde se estaban, como ven ahí, ¿no? Comenzando a lanzarse, ¿no? Campañas de expedición y conquista, ¿no? Que estaban quizá oficialmente incorporadas, ¿no? Pero todavía no, como se suele decir en la época, pacificadas, ¿no? Y por último, los Andes, ¿no? Yo trabajo mundo andino y, claro, pensar en 1524 para mí es pensar en época prehispánica, ¿no? Es una fecha donde ahí tenemos, ¿no? Creo que por ahí sale Pizarro, ¿no? 1524 como una expedición, ¿no? Que está llegando a la costa, pero todavía viajará a la península antes de comenzar su ascenso hacia Cajamarca, al encuentro del Inca Atahualpa, y apenas, ¿no? Esos indígenas del que habitaban el antiguo Tahuantinsuyo ni siquiera han visto morir a Huayna Cápac, ni siquiera hay una crisis imperial en el Tahuantinsuyo en ese momento, entonces difícilmente, ¿no? Podrían percibir nada de la fundación o de la creación de un Consejo de Indias en la península todavía, ¿no? Eso a tener en cuenta poco a poco, ¿no? Como decía yo hoy, falsificaciones hay muchas, ¿no? A la imagen me refiero. Quiero centrarme sobre todo en el tema de la justicia, no porque el resto, ¿no? Evidentemente como órgano legislativo, ejecutivo, en todos los sentidos afectó a las poblaciones indígenas, pero por hacer un esfuerzo en ese sentido, pues tenemos que tener en cuenta dentro de esos amplios debates, ¿no? Que hablábamos de los justos títulos, ¿no? Y de la conquista, cuál fue la condición jurídica que se le dio a los indígenas, ¿no? Esta controversia era importante no solo más allá de establecer la jurisdicción sobre el territorio, sino porque la condición jurídica que estos tuvieran implicaría la forma en que serían incluidos en la nueva monarquía hispánica, en la legislación, ¿no? Sabemos que desde fechas tempranas ya Isabel la Católica los declara indios libres y no sujetos a servidumbre, siempre que acataran la conquista y la religión católica, ¿no? Si no, serían justamente esclavizados, ¿no? Según la propia legislación, tanto de 1503 y luego el requerimiento que vuelve a incidir en lo mismo. Pero como indios libres, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que eso no equivalía exactamente a tener los mismos derechos. Había que pensar, ¿no? Cómo se les integraba dentro de este mecanismo, ¿no? Ante la desastrosa experiencia con la población antillana, y esto lo ha trabajado Caroline Cunil, ¿no? Pues sobre todo desde el punto de vista de los religiosos, se comienza a considerar a los indígenas, ¿no? Como nativos que necesitan amparo judicial, un concepto ya presente en la península que se aplicaba generalmente el amparo a los pobres, a los que no, por determinados motivos, falta de recursos, no podían acceder a ella, ¿no? Este amparo pues, era una obligación de los obispos, de hecho los primeros obispos todos llevan el cargo de protector de naturales asociados a ellos, ¿no? Y era también una obligación del rey, ¿no? Y lo que yo quiero plantear aquí es que los indígenas, sobre todo los caciques y nobles, fueron muy conscientes de ello y lo utilizaron siempre que pudieron, ¿no? Yo tengo derecho a que el rey me escuche, ¿no? Y por tanto su consejo, ¿no? Esto nos lleva a esta categoría de los indios como personas miserables, entendiendo personas miserables como precisamente aquellos que por diferentes motivos, ¿no? Tenían una forma o un impedimento, ¿no? Para acceder a la justicia como el resto de la población, bien fuera por falta de recursos económicos, bien fuera, y esto es muy importante en el caso de la población indígena, porque por eso incluía como miserables también a los nobles indígenas, por factores socioculturales, es decir, la lengua, ¿vale? La alfabetización, la falta de cultura jurídica castellana, totalmente desconocida para esta población, ¿no?
y también por si, según afirmaban, ¿no?, algunos religiosos, Bartolomé de las Casas, Domingo de Santo Tomás, ¿no?, pues también por la ignorancia, el miedo que podían mostrar, ¿no? Decían que los procuradores les engañaban, que decían que escribían una cosa y escribían otra y que no les contaban exactamente lo que estaban poniendo, ¿no? Para compensar esta situación de desventaja frente a la justicia, pues se crean, ¿no?, se le dan una serie de privilegios y se crean una serie de cargos e instituciones, ¿no? Por un lado, se limitan los aranceles que les pueden cobrar los procuradores, con ese intento, ¿no?, de que no sean engañados y puedan tener un justo acceso a la justicia. Pueden hacer uso del amparo judicial, ¿vale?, y que se les provea de procuradores. Se crea el cargo de defensor o protector de naturales, ¿no? Tenían los protectores locales, luego el protector general en cada una de las audiencias, ¿no?, que era el que debía representarles como personas indefensas, ¿no?, frente a la justicia colonial. Y el cargo de lengua o intérprete, ¿no? Ahí tenéis un libro que coordinaron Caroline Cunil y Luis Miguel Glave, que es muy interesante, sobre precisamente el uso de estas lenguas indígenas en los tribunales de justicia, ¿no? Y cómo esos intérpretes, mediadores, ¿no?, tuvieron un papel fundamental, ¿no? Pues, desde el punto de vista indígena, esta categoría de miserable evidentemente va a ser aprovechada y utilizada para defender sus intereses en la nueva configuración del orden colonial. Cualquiera que haya visto memoriales, probanzas, peticiones de nobles indígenas de cualquiera de las regiones, siempre va a encontrar una dualidad entre el yo soy de linaje, ¿no?, y descendiente, heredero de Huayna Cápac, y el soy un pobre indio miserable que no tengo entendimiento, ¿no? Y a veces en el mismo documento utilizan los dos argumentos una y otra vez, ¿no? Entonces uno es consciente de que uno le legitima, ¿no?, como parte de la nobleza, nobleza equivalente a la baja nobleza castellana, según muchas de las reales cédulas, y el otro les legitima como indios miserables que tienen, por tanto, una serie de privilegios y deben ser amparados por el rey, ¿no? Francisco de Toledo ya se preocupó en 1570 porque veía que muchos indígenas decidían acudir directamente a la audiencia o, sin más, emprender el viaje a la península para hacer sus reclamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, está citado en el libro de José Carlos de la Puente Luna: el mayor bien que se les puede hacer a los indios es darles orden, como ellos no salgan de sus casas a buscar la justicia, sino que ella, los busque en sus provincias y lugares. Ya nos está diciendo que es que todos preferían salir a buscar la justicia fuera de sus pueblos y de sus corregimientos, ¿no? El virrey consideraba que el Consejo de Indias debía estar reservado solo para circunstancias extremas y siempre debía tener la demanda, ¿no?, que llegaba a este Tribunal Superior de Justicia de apelación, debía tener el permiso de los oidores de la audiencia, pero la mayor parte de los indígenas no estuvieron de acuerdo en esto, ¿no? ¿Por qué no estaban de acuerdo, no? Y ahí os lo pongo en palabras de Luis Miguel Glave, que ha trabajado mucho sobre los memoriales indígenas y estas conexiones entre indígenas de sus tierras y de la península, ¿no? Pues desde muy temprano aprendieron, ¿no?, que esos representantes del rey en su territorio, bien sean corregidores, alcaldes o incluso en las cortes virreinales, no muchas veces amparaban este deseo de justicia que ellos tenían. Las redes clientelares, tejidas muchas veces entre, bueno, el hacendado que se está quejando, es el mismo que tiene un primo oidor en la audiencia, ¿no?, hacían que consideraran, ¿no?, un obstáculo a acudir a la justicia en su región, ¿no? Por eso, y en palabras de Luis Miguel Glave, había que saltar el océano y hacerlas llegar ante el propio monarca, su corte y su consejo, incluso si es necesario postrarse personalmente a los pies de su majestad, ¿no? Solo así ellos podrían conseguir este amparo. Por lo tanto, desobedeciendo la instrucción de Toledo, muchísimos trataron de cruzar el Atlántico y hacer sus reclamos ante el Consejo de Indias. Hacer llegar los reclamos al Consejo de Indias se puede hacer por varias vías, ¿no? Una de ellas es la oficial, la más conservadora, ¿no?, que es a través de los protectores y procuradores generales. Es decir, ahí tenían que pasar ese filtro en la audiencia, en el caso del Virreinato del Perú, en la audiencia de Lima, donde ellos comunicaban, ¿no?,
al protector y al procurador cuáles serán sus demandas y estos redactaban las cartas y memoriales. Suponemos que la mayor parte de las veces se les comunicaba de forma oral y eran ellos los que transcribían las demandas indígenas, ¿no? José Carlos de la Puente, que ha examinado en su libro En los reinos de España, que es la traducción en español de su tesis doctoral publicada antes en inglés, considera, ¿no? Nos pone varios casos muy interesantes que, si bien a veces es muy interesante comprobar cómo esos procuradores se movieron, argumentaron, adjuntaban reales cédulas para defender las demandas indígenas, muchos otros simplemente ni siquiera les recibían, ¿no? Cuenta que no les recibían, que rompían los papeles que los indígenas les entregaban, ¿no? Y que realmente obstaculizaban, en función del tema que fuera y del interés personal que tuvieran en ello, el acceso a la justicia, ¿no? Entonces tuvieron que buscar otras estrategias para hacer llegar sus reclamos al propio Consejo de Indias. A veces buscaban notarios, agentes informales, muchos de ellos religiosos, o compañeros, otros indígenas, que viajaran a la península y entregaban sus cartas, probanzas y memoriales a estos viajeros, ¿no? Para que las hicieran llegar a la Corte en Madrid y al Consejo de Indias, ¿no? Esto generalmente, claro, se hacía a través de un poder de representación. Creo que todos sabemos el significado, ¿no? Y lo tan usado de este tipo de poderes, ¿no? Este artefacto legal, que, como dice de la Puente, se convirtió en un instrumento que permitía que sus voluntades individuales y colectivas, como grupos indígenas, viajaran por todo el imperio, ¿no? A través de este pequeño papel, ¿no? De esta forma consiguieron estar en el centro del sistema de justicia en la península y, en muchos casos, con gran éxito, ¿no? Como, por ejemplo, el caso del debate de la perpetuidad de las encomiendas. Y aquí, a manera de ejemplo, les traía un documento del Archivo Histórico Nacional, que es una copia, como pueden ver por la letra, que no es de 1558, pero que me parece muy interesante, ¿no? Porque es un poder dado al obispo don Fray Bartolomé de las Casas, aquí lo pueden leer, ¿no? Y el maestro Fray Domingo de Santo Tomás, por parte en nombre de todos los caciques, señores naturales y sus pueblos de las provincias de aquel reino o reinos que comúnmente se llaman el Perú. Y por virtud de estos poderes, ¿no? Venimos al dicho reino y debajo de mancomunidad prestamos voz y canción de voto, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, en este escrito, que ha sido trabajado por todos los que han escrito sobre el tema debatido de la perpetuidad de la encomienda, Abercrombie, Sempat, Gonzalo Lomana, ¿no? Pues hacían una oferta, además, al rey de doblar lo que los encomenderos habían ofrecido para conseguir la encomienda en perpetuidad, y solicitaban al rey, ¿no? Es muy bonito el documento porque todo el rato solicitan estar, por favor, lo único que queremos es estar en cabeza del rey, ¿no? Un rey tan bueno y magnánimo como usted, ¿no? Y una carta parecida, en este caso un poder, ¿no? De indígenas en lengua náhuatl, ¿no? Fue otorgado en este caso no a un dominico, sino a un franciscano, Fray Alonso de Maldonado, en Nueva España, ¿no? Es justo de 2 años después, una carta escrita en indio, ¿no? Como viene aquí, ¿no? Y bueno, ahí no... Mi náhuatl no llega más que para entender don Felipe nuestro Señor, ¿vale? Lo demás absolutamente no, ¿no? Pero la descripción que dan del documento, ¿no? Dice que menciona el documento peruano que hemos visto anteriormente, el de 1558, y concretamente, ¿no? a Bartolomé de las Casas y a Domingo de Santo Tomás. Por lo tanto, el documento parece estar haciendo el mismo reclamo y haber una conexión entre los indígenas y los nobles de ambos virreinatos, ¿no? Bueno, aquí tienen las firmas a manera de curiosidad. Acaba, ¿no? En lengua india, como dicen, en náhuatl, ¿no? Y luego ya las firmas, que ya, ¿no? Pues son don Francisco Vázquez, ¿no? Ya vemos ahí nombres españolizados de estos nativos, ¿no? Bueno, y por último, ¿no? El viaje a la península, ¿no? En busca de la más alta justicia, ¿no? Este tema ha sido trabajado por varios autores. He puesto ahí el libro de José Carlos, tanto en inglés de José Carlos de la Puente como en español, el libro de Luis Miguel Glave o el de Esteban Mira Caballo, que ha sacado recientemente, denominado El descubrimiento de Europa. Luis Miguel Glave nos cita, ¿no? este fragmento de un cacique de Lambayeque, que es una zona donde yo he trabajado mucho tiempo,
que bueno, tiene todo un periplo de viaje a la península, donde además es acusado de ser un falso cacique. Entonces hay todo, ¿no? Hay un debate que José Carlos y Luis Miguel Glave en diferentes publicaciones han trabajado sobre qué es ser un verdadero cacique, etcétera, ¿no? Pero que me parece muy, muy interesante en este contexto, ¿no? Le dice: yo vine, Señor, con la licencia que nos da el derecho natural para buscar el remedio donde solo se pueden hallar, porque aunque los virreyes sean imagen de vuestra majestad, se miran tan soberanos que no llegan las voces y clamores de los humildes indios a tribunal tan alto, ¿no? Es más o menos, les dice: solo me queda viajar a la península, no puedo acceder a la justicia de otra forma desde mi tierra, ¿no? Tenemos muchos casos, ¿no?, que han sido trabajados, aparte de los libros que he mencionado, hay muchísimos artículos de casos concretos, ¿no? Aquí el caso de los tlaxcaltecas es uno de los más conocidos, ¿no?, que comienzan a viajar a la península en fechas tan tempranas como 1527, ¿no?, y el famoso lienzo de Tlaxcala que tenéis ahí para hacer valer, ¿no?, sus privilegios, amparándose, ¿no?, en la alianza, ¿no?, con Hernán Cortés durante la conquista, ¿no? Ellos consideran que deben tener una serie de reconocimientos y mercedes y lo van a conseguir, ¿no? Van a tener éxito en ello y viajan hasta 4 veces en apenas unos años, ¿no? El Consejo, además, como tenía que ampararles en esta justicia, debía hacerse cargo de los costes cuando estaban en la península, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, ¿no?, como el receptor de mi consejo, Antonio de Cartagena, tiene que hacer una carta de pago a don Diego de la Torre, que era el cacique, denominado cacique de Turmeque de Nueva Granada, para que pudiera sustentarse en Madrid. Hay varias cartas a don Diego de la Torre porque una y otra vez le decían que se fuera ya y no se iba, ¿no? Se quedaba en la península, ¿no? Decía: no, yo todavía porque no me fío, ¿no? Le daban las reales cédulas para que se fuera y no se fiaba, ¿no? Otro caso es el de este cacique de la Florida, que vemos cómo le van dando diferentes libramientos, ¿no?, para que pueda sustentarse. Él está en España unos meses, ¿no?, entre el 66, creo, y el 67, y tiene, también le dan dinero para vestir a su criado. Aquí en concreto, ¿no?, el 66 y el 67. Sí. Ya corto, bueno, simplemente le dieron dinero para alojarse, para comprarse un rosario, para pagar su ropa, para ir al teatro, ¿vale?, todo eso, ¿no? Y finalmente le pagaban el viaje de retorno, ¿vale? Bueno, pues simplemente para acabar, pues ver que para los indígenas acceder, ¿no?, al Consejo de Indias como Tribunal de Justicia era la única opción para que sus voces y reclamos fueran atendidos, ¿no? Crearon todo un entramado de redes cacicales, apoderados, procuradores, ¿no?, donde encontraron la forma de llegar hasta este alto tribunal. Y finalmente, ¿no?, que estas ligas indígenas y estas continuas gestiones transatlánticas, ¿no?, como dice Luis Miguel Glave, los convirtieron en auténticos actores políticos, ¿no? No solo porque sus reclamos fueron atendidos, sino porque muchos como ha analizado Adrián Master, muchos de esos memoriales y reclamos se tradujeron luego en reales cédulas. Entonces, él considera que son auténticos constructores de la ley y del orden colonial a través de esas peticiones que vieron éxito en el Consejo. Y nada más, muchas gracias.